buenas noches. Bienvenidos a la hora clave. Buenas noches, Maki. Buenas noches, Manuel Felipe. Regresa el llamado péndulo trágico a América Latina, Tal vez no tan péndulo, pero sí tenemos problemas. pero trágico, ¿no? Sí. América Latina históricamente ha estado sometida a ciclos políticos de estabilidad y también de tensiones. A ello se le ha llamado por algunos ensayistas el péndulo trágico continental. Pero pese a esto, la región sigue teniendo las mayores potencialidades para un desarrollo estable. Durante décadas fue el péndulo trágico entre democracias y dictaduras, y en los últimos años, si bien se han consolidado las instituciones democráticas, se registran auges y caídas políticas y económicas. Ahora mismo Brasil, la nación más importante de Sudamérica, destituye a Dilma Rousseff, una presidenta reelecta en noviembre del 2014 mediante elecciones democráticas y que es acusada de violar el orden constitucional. A esa situación no es ajeno lo que se está viviendo en México, otro de los países más importantes de América Latina, con el auge de una delincuencia organizada que se sobrepone incluso a las fortalezas del propio Estado. Algo similar se vive también en Honduras, de manera dramática, con la ofensiva de los grupos delictivos que siembran una violencia incontrolable que sobrepasa el poder de las autoridades. Buenas noches, Maki y Manuel. Bueno, yo creo que lo que está sucediendo hoy en América Latina es resultado de varios años de promesas incumplidas, de ineficiencias de gobiernos. Sin duda, creo que todo esto está conectado también a promesas que son dichas de izquierda, pero al final del día son promesas, también se les ha llamado populistas, pero en el sentido es querer decirle a un pueblo que se solucionarán los problemas históricos de ese pueblo, cuando en realidad, como vemos ahora y vamos a analizar más puntualmente en el caso de Brasil y Venezuela, siguen habiendo desgastes institucionales muy grandes. Entonces, en el caso de Brasil, me parece que lo que está pasando hoy con Dilma Rousseff son años de desgaste institucional. Fíjense que a principios de siglo, ya de este último siglo, cuando ingresaba Lula da Silva al gobierno, parecía que todo iba a ser nuevo, todo iba a cambiar, que este socialismo del siglo XXI, en el caso de Brasil, iba a ser como la panacea. Nada de eso sucedió, la corrupción en Brasil sigue, el desgaste institucional sigue, y eso genera que justamente el pueblo salga a las calles a reclamar. Que hoy un parlamento elegido por el pueblo brasilero haya decidido comenzar un proceso de impeachment. A veces se quiere confundir este proceso de impeachment diciendo que es ilegal, que es injusto, que Temer, que es el vicepresidente, ha diseñado todo esto para derribar a Dilma Rousseff. Pero sobre estas dos cosas una lectura. Primero, el Parlamento que está haciendo este proceso de impeachment fue elegido por el pueblo. O sea que ahí no hay ninguna cosa mala. En todo caso, el pueblo habrá elegido mal o bien, pero el pueblo nunca elige mal, porque el pueblo cuando se expresa es lo que piensa. Entonces, eligió este Parlamento que es el que decide empezar un proceso de impeachment. Otra lectura es que Temer también fue elegido como vicepresidente por la propia presidenta Rousseff. Acá no estamos hablando de un dictador que no, es elegido por el PT. En todo caso, el PT ha elegido mal a su gente. Pero Temer es quien claramente se ha visto como muy favorable a este proceso de juicio político, pero fue elegido por la propia presidenta Rousseff para integrar el cargo. Entonces ahora dejemos que esto avance, vamos a ver cómo concluye, todo indica que será en septiembre, pero muestra el desgaste institucional que está teniendo Brasil. En Centroamérica, el tema de la violencia se combina con el auge de la corrupción en todas sus formas, que ha provocado en meses recientes la destitución de algunos mandatarios. En Nicaragua, el gobierno de Daniel Ortega ha tomado medidas que debilitan el equilibrio de poderes, como la destitución de diputados opositores. También está la situación que vive Mercosur, con la negativa por parte de Paraguay, Argentina y Brasil de aceptar la presidencia pro tempore de Venezuela. La polarización política venezolana y frente a ella la necesidad de mediaciones y diálogos entre oposición y gobierno es un tema que se ventila en los escenarios internacionales y ante la cual han tomado posición incluso mandatarios de otros continentes. Chile, que se considera un ejemplo de estabilidad democrática luego de la dictadura de Pinochet, en los últimos meses el gobierno de Michelle Bachelet enfrenta una oleada de protestas estudiantiles que ya contaminan a otros sectores importantes de ese país y que se convierte en un factor de inestabilidad política. El mismo proceso de paz de Colombia, que ahora enfrentará la fase de su legitimación mediante un plebiscito,
que ha subido las tensiones entre los actores políticos. Son datos que muestran esta nueva etapa de malestar político y, por supuesto, social en América Latina. Sobre el tema conversaremos con el ex embajador y analista político Julio César Moreno, que va a comentarnos esta actualidad latinoamericana que parece que está confirmando la teoría del péndulo. Es decir, hay una serie de gobiernos de un signo que van mermando, que van desapareciendo, y la gente espera, como es la tradición en nuestros países, que la cosa vaya hacia el otro extremo. ¿Eso es tan sencillo así? Mira, yo no creo que sea tan sencillo, y un poco las preguntas de que nos han formulado los espectadores, los telespectadores, van un poco en esa dirección. Yo creo que la teoría del péndulo era aplicable cuando se hablaba de las dictaduras tradicionales y la democracia, porque América Latina se movió muchas veces de las dictaduras militares a gobiernos civiles que a su vez eran sustituidos por gobiernos militares, como pasó en Centroamérica, como pasó en el Cono Sur. Yo creo que esa etapa ya fue superada y se logró establecer desde hace ya varias décadas la democracia representativa. Pero lo que no ha sido superado lamentablemente es la inestabilidad. Claro, pero la democracia representativa como modelo. Unos países han persistido independientemente de las crisis que tienen y de los problemas de su desarrollo que son comunes a toda América Latina, pero se mantienen dentro de una alternabilidad que permite que la gente vaya escogiendo los gobernantes en función de sus preferencias y también de sus rechazos. Pero en el caso de América Latina, hoy hay un elemento nuevo, que fue el fenómeno del llamado socialismo del siglo XXI. Porque, por ejemplo, lo que está pasando en Brasil es una salida constitucional a un problema de un modelo político que tuvo en sus primeros años éxito, logró reducir la pobreza, logró una serie de avances, pero que no tenían realmente un soporte económico y de modelo económico sustentable. Y además de eso se lo comió la corrupción, el fenómeno de la corrupción, los negociados entre el Estado y los privados a través del caso Petrobras y de las grandes empresas constructoras brasileras que se expandieron por el resto de América, teniendo a los agentes políticos como negociadores de eso. Entonces yo no creo, por ejemplo, que en Brasil esté regresando, haya un péndulo. En Brasil hay una salida por la vía constitucional a un problema grave que se presentó sobre todo durante el gobierno de Dilma Rousseff. En el caso de Argentina, se apropió el matrimonio Kirchner, se apropió de la democracia política a través de un populismo que tampoco pudo ser soportado económicamente, produjo la reacción que estamos viendo hoy, un gobierno que democráticamente lo sustituyó. Sobre todo porque tanto en Brasil como en Argentina, como en Chile, los militares dejaron de tener participación política. Así es. Entonces, la dictadura que se logró ejercer, la hegemonía, para no decir dictadura, que lograron ejercer estos gobernantes civiles, no se pudieron soportar en las Fuerzas Armadas que permanecen al margen del proceso político. No es el mismo caso, por ejemplo, de Venezuela. Por eso te digo esto, porque creo que en cada país hay una realidad distinta. Y tampoco quizás Ecuador y Nicaragua, ¿no? Ni en Ecuador, ni en la misma Bolivia. Que fíjate que acaba de perder un referéndum Evo Morales y lo más probable es que haya un cambio de gobierno también por la vía democrática. Sí. El caso venezolano y el caso nicaragüense también tienen diferencias, pero apuntan hacia la consolidación, hacia tratar de consolidar un modelo continuista a través del caudillismo y a través del control de las instituciones. Entonces yo creo que en América Latina sí hay un problema, sí por supuesto hay problemas, sobre todo a nivel de la Organización de Estados Americanos, a nivel de los organismos regionales que están obligados a defender los valores democráticos y a defender también los derechos humanos y los derechos del ciudadano. O sea, ¿tú crees que organismos como la OEA, por ejemplo, pueden estar... Ahí va a haber una crisis. No solamente ahora ya se ve, bueno, pero al mismo tiempo podrían estar representando un factor perturbador también en el camino de las democracias latinoamericanas hacia su consolidación, que debería ser completamente al revés. Claro, fíjate una contradicción. La Carta Democrática Interamericana fue firmada por gobiernos
que hoy pretenden violarla. Por ejemplo, el caso venezolano, en la práctica, ahora desconoce y denuncia la Carta Democrática Interamericana. Entonces, el cambio en la correlación de fuerzas, la pérdida del poder en Brasil y la pérdida del poder en Argentina por parte del socialismo del siglo XXI, como se le llamó, está cambiando la correlación de fuerzas en Latinoamérica. El triunfo en Perú, el triunfo Claro, por eso es que quizá la gente ve un péndulo allí, ¿no? Claro. Porque realmente los gobiernos, por llamarlos de alguna manera, del ALBA, han venido perdiendo no solamente el poder en muchos países, sino deteriorándose seriamente en otros. Y además hay una recuperación, creo yo, de la influencia de los Estados Unidos sobre la Organización de Estados Americanos y sobre América Latina en general, que la había perdido prácticamente, no solamente desde el gobierno de Obama, yo creo que desde el propio gobierno de Bush. Chávez logró imponer el control por parte de Venezuela y de los países del ALBA sobre la Organización de Estados Americanos. Una especie de imperialismo colegiado ahí. Claro, ahora, con la presencia de Almagro, que tiene una posición democrática bien definida, los valores de la democracia representativa que están establecidos en la Carta Democrática, eso va a cambiar. ¿Qué es lo que yo creo que va a ocurrir de no realizarse el referéndum revocatorio en Venezuela, de consolidarse el gobierno dictatorial que prácticamente está estableciéndose en Nicaragua, al eliminarse a los partidos políticos de oposición, al sacar de la Asamblea Nacional? Sí, porque hay una crisis tremenda con el tema de la Asamblea, ¿no? Sacaron por decreto a los parlamentarios de oposición. Entonces, ahí, ¿qué van a hacer esos países? ¿Qué va a hacer Venezuela? Ya lo ha anunciado varias veces Maduro y lo anunció en su momento Chávez, que es la posibilidad de que Venezuela se retire de la Organización de Estados Americanos. Y la posibilidad de que sean solidarios en eso países como Ecuador, que no sé si lo será, Bolivia, Nicaragua y los países que están comprometidos. Correa en Ecuador, cuando ha necesitado deslindarse y matizar un poco, lo ha hecho. Claro, pero estaría el caso de Bolivia y el caso de Nicaragua. No se sabe qué harán porque también han demostrado ellos cierto pragmatismo en relación con la crisis que se está viviendo en Venezuela. Entonces yo creo que yo no hablaría de péndulo, porque yo no creo que vayamos a regresar al pasado. Como creo que en Venezuela, si hay un cambio en este régimen, no vamos a regresar al pasado y hay muchas cosas que tendrán que cambiar, porque la realidad económica, política, cultural, social del país ha cambiado también. Julio, ya para finalizar y un poco también para complacer el sentido de algunas de las preguntas que nos hicieron al principio los televidentes, ¿qué es lo que nos pasa a nosotros que no logramos hacer coincidir en nuestros países la prosperidad económica con la paz política? Bueno, yo creo que en primer lugar aquí se liquidó una generación, una élite política que logró imponer, si bien no logramos el desarrollo económico ni la justicia social que se quería, por lo menos se logró instalar una serie de valores democráticos que han debido ser el punto de partida para una evolución pacífica hacia una economía social de mercado, hacia una economía que le dé importancia y que ponga como base fundamental a la economía privada, pero respetando la justicia social y alcanzando esos valores democráticos que se plantearon como teoría y que se avanzó mucho. Hay que reconocer que se avanzó mucho, pero que entramos en una crisis y nuestros países algunos de nuestros países volvieron a decaer, como es el caso de Venezuela. Yo creo que en Venezuela está planteado para los sectores democráticos replantearse prácticamente todas las cosas. Así es. Replantearse, yo creo que los dogmatismos ideológicos no tienen cabida. Yo creo que es necesario asentar la política sobre la base de principios trascendentes, pero en función de la realidad que estamos viviendo. Y poniendo como centro al ser humano. Poniendo como centro al ser humano e impulsando la necesidad de la creación de riquezas que nos beneficien a todos. Eso dicho en términos teóricos. El reto es cómo vamos a implementar
ese progreso que necesitan los pueblos de América Latina y los pueblos del mundo. Muchas gracias, Julio. En el caso de Venezuela, bueno, ¿qué decir? Es decir, son años de desgaste institucional no denunciados por el resto de América Latina. Y hoy estamos viendo que una crisis que era política y económica, que de alguna forma América Latina ha entendido, ha sabido lo que son crisis políticas y económicas, hoy pasamos a un tercer nivel que de alguna forma no estábamos acostumbrados en América Latina, que es una crisis humanitaria. Gente que está reclamando alimentos, gente que tiene que cruzar fronteras para buscar alimentos. Entonces, eso es consecuencia, además de las increíbles ineficiencias que ha tenido el gobierno de Maduro, pero también originadas en el último periodo de Chávez, pero también de una región amiga de esos procesos que no ha denunciado cuando se debía denunciar. Es decir, una región que, por ejemplo, no le sorprendió en Venezuela que al iniciar el año judicial el Tribunal Supremo de Justicia cante cánticos chavistas, cuando en realidad uno de los valores claves de la democracia es la división de poderes. Ese mismo Tribunal de Justicia hoy, no voy a tener que agregar porque ustedes ya saben estas cosas, y muy bien, ese mismo Tribunal de Justicia que suspende de muchas de sus funciones a la Asamblea Nacional. ¿Acaso hay separación de poderes en Venezuela? Claro que no. En el caso de Chile la situación es diferente, hay muchas manifestaciones en las calles, hay mucha cosa que vemos de efervescencia social, pero Chile siempre ha sido así. Es decir, Chile no es en este caso por una ineficiencia del gobierno, eso quiero creer, sino más bien por una efervescencia social reclamando por los deberes históricos que tiene Chile, en este caso la educación gratuita, que sale a las calles. Pero Chile ha sido de las dictaduras más largas de la historia y ha generado eso una efervescencia social muy grande. Y vemos hoy un estudiantado a nivel en Chile que sale a las calles, que sale para reclamar más derechos. Pero no es en este caso chileno reitero, una ineficiencia de gobierno, sino que se separa de esto. Entonces hoy tenemos, en conclusión, dos Américas Latinas. Una América Latina pragmática, una América Latina que está queriendo repensarse. Yo creo que acá Colombia, Chile sin duda, Perú estarían dentro de esta lista, Argentina ahora. Y después una América Latina que sigue atada al pasado, que sigue debatiendo temas de los 70, de si ser o no una democracia, como en el caso de Venezuela, como en el caso de Brasil, pero bueno, respetando algunas cosas. Entonces, una América Latina dividida en dos, una que mira el pasado y otra que mira el futuro. Bien, bueno, Felipe, entonces ¿hay péndulo o no hay péndulo? Yo creo que Julio César Moreno hizo una apreciación importante. No hay el péndulo trágico de dictaduras militares como en lo anterior, pero efectivamente hay un péndulo en el sentido de que hay un cambio, una oscilación en los gobiernos democráticos, unos más auténticamente democráticos, otros menos democráticos, y es un poco lo que explica que está ocurriendo ahora. Por ejemplo, en el caso de Brasil, efectivamente que allí no han insurgido los militares golpistas tradicionales, pero efectivamente allí hay un proceso que más allá de la legitimidad que se le puede acordar al Parlamento, también es verdad que Dilma Rousseff fue electa mayoritariamente por los votos de los brasileños hace apenas menos de 2 años. Entonces, bueno, tanta legitimidad tiene como tiene el Parlamento. Y efectivamente allí han actuado factores que más allá de que existan, y en este caso es bueno advertir que a Dilma Rousseff no se le acusa por corrupción, sino que se le acusa por descuido, según dicen, de la vigilancia en materia presupuestaria. Pero en todo caso, ahí está presente la intención de sustituir gobiernos, más allá de los lapsos constitucionales. Y eso establece posiblemente un péndulo distinto, el de las democracias electas y el de mecanismos también democráticos y constitucionales que son aplicados para lo que era el recurso de los viejos golpes ¿No será un militares, péndulo que incorpore el tema de la legitimidad claro, de desempeño? son lo que se llama hoy en día, o lo que llamaban los argentinos, frase que recordó, por cierto, el Papa Francisco, los famosos golpes blancos. Ya no son los golpes militares, sino son golpes de este tipo. Y eso, por parte del gobierno, parte opositor, se está registrando en otros países, como el caso, por ejemplo, de Nicaragua, donde efectivamente el gobierno de Daniel Ortega atentó de manera brutal contra el Congreso, sacando de allí a diputados democráticamente electos de la oposición. Y lo que se está registrando en otros países. Pero el hecho cierto es que este clima, que también se reproduce en Argentina de Macri, ya sabemos lo que está ocurriendo en las calles, y en las calles que están en manos del peronismo, que no es decir cualquier cosa, no es una oposición cualquiera, tú sabes, sino que es la fuerza, sobre todo obrera, que tiene el peronismo. Lo que está ocurriendo en Chile,
la señora Bachelet ha enfrentado a protestas que ya no son solo estudiantiles, sino que hay un gran malestar. Lo que está pasando en Centroamérica, en México. México es un gobierno acorralado por los factores de la violencia y eso ocurre en Centroamérica. Entonces es un cuadro muy complejo, pero yo diría que esto se complica por dos razones. En primer lugar, porque América Latina en los 2 últimos años ha dejado de crecer en los términos que venía creciendo, se cayeron las exportaciones de los países latinoamericanos, ahí lo que sabemos los problemas económicos de China, la caída, no la caída, ahora la baja demanda de China de los productos latinoamericanos, y también está un tema que también no deja de ser un tema muy importante, es que América Latina sigue siendo el continente con la mayor desigualdad social del planeta. Esos dos factores gravitan en estas nuevas tensiones políticas. Esa es la clave. Esa es la clave. Buenas noches.